quiere dar a través del libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para ayudar a un pueblo que está en sufrimiento. ¿Recuerden que dijimos eso? Que Apocalipsis es una voz que le llega a la iglesia, ¿verdad? Una revelación a un pueblo que está sufriendo. Recordamos las palabras de Jesús, que en este mundo tendremos aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Apocalipsis llega, ¿verdad?, a una iglesia sufriente, porque en realidad no hay otra iglesia. La iglesia de Cristo en el mundo sufre, y nosotros quizás, sobre todo quizás los anglos en este país, a lo mejor están un poquito aislados o protegidos, ¿verdad?, de los sufrimientos que experimenta quizás el mundo en otros lugares de una manera bien fuerte. Lo cual no quiere decir que aquí en los Estados Unidos de América los cristianos no sufran. Es decir, el sufrimiento a veces viene en diferentes manifestaciones y formas. Porque dice la palabra que todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo va ¿a qué? A sufrir. El hecho de que somos identificados como pueblo de Dios en el mundo, como iglesia en el mundo, nos pone en el medio de un conflicto. ¿En el medio de un conflicto con quién? Con el mundo, con la simiente de Satanás, ¿verdad? Por el mero hecho de identificarnos con la cruz de Cristo, identificarnos como sus seguidores, y porque Dios sabe eso, y que la iglesia en este mundo avanza, pero es una iglesia militante, una iglesia que avanza en medio de batallas, no batallas, ¿verdad?, con la espada, como quiso Pedro en un momento determinado. Pedro se convirtió de pronto en un ISIS, ¿verdad? Y por poco de veras le corta la cabeza a uno de los guardias. Pero sabemos que esos son los métodos a través de los cuales Dios está avanzando su reino, avanzando su iglesia. Pero que no obstante la iglesia avanza en medio de batallas espirituales. Y entonces Apocalipsis viene a decirle a una iglesia militante que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso decíamos la semana pasada que Apocalipsis abre su primer capítulo de una manera muy apropiada, porque lo abre enseñando a Cristo en el trono. Capítulo número 1, la visión del Hijo del Hombre en el trono, reinando. Y después vemos no solo que Él está en el trono, sino que Él está también, y después tenemos el mensaje a las 7 iglesias, sino que Él está en el medio de su iglesia, representado por ese candelabro, ¿verdad? Él está en medio de cada iglesia, reinando en los cielos, reinando a través de su iglesia militante, en los cielos a través de la iglesia triunfante de los que van llegando, y reinando a través de la iglesia militante de los que todavía estamos aquí luchando. Ya en el cielo, nuestras luchas, ¿qué? Acabaron. Como dice el himno, cuando mis luchas terminen aquí. Cuando mis luchas terminen aquí, ¿verdad? Mientras tanto, estamos en esa lucha, y Apocalipsis entonces es el libro que nos alienta, que nos da visión de la lucha. Y si ustedes recuerdan, hablamos de 2 partes para el libro de Apocalipsis. La primera parte que nos muestra el conflicto de la iglesia en el mundo. ¿Recuerdan? Primera parte que tiene 3 actos, ¿verdad? Capítulos 1 al 11, el conflicto de la iglesia en el mundo. Y después entonces tenemos la segunda parte, capítulos 12 al 22, donde se nos muestra ese conflicto, el mismo conflicto, pero el conflicto en su trasfondo espiritual. ¿Por qué es que la iglesia sufre en el mundo? Sufre porque tiene un enemigo espiritual, que es la serpiente antigua, el adversario, el dragón. Sufre porque el dragón tiene ayudantes en este mundo, representados en bestias,
¿verdad? En la ramera, en el falso profeta. Esa segunda parte de Apocalipsis entonces introduce estos elementos de trasfondo que nos da una visión espiritual y más profunda del conflicto. Una cosa es, y siempre estamos tratando de ilustrar lo que decimos, ¿verdad? Ustedes se fijan. Y espero que algunos de ustedes van a ser predicadores, pastores, otros son maestros ya. Explicamos y ¿qué hacemos? Ilustramos lo que explicamos. Por ejemplo, decíamos, creo que la semana pasada lo mencioné, el hecho de que miramos al Medio Oriente y vemos a este movimiento de ISIS decapitando a tantos cristianos o persiguiendo, violando, matando. Vemos el conflicto de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Tiene una cara, tiene un nombre físico, una organización, una agenda política o religiosa, etc. Pero ver el trasfondo espiritual es entonces el decir, ¿y quién está animando esa lucha? Satanás está detrás de eso. Y hay una falsa religión, hay un falso profeta que está detrás de eso, que tiene que ver con una religión, un sistema de religión falso que es el islamismo, ¿verdad? Empezamos entonces a ver detrás de la escena el trasfondo espiritual de la lucha. Y esto nos recuerda lo que dice Pablo en Efesios: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son las dos partes de Apocalipsis: conflicto en la tierra y el trasfondo espiritual del conflicto. La primera parte tiene tres. Recuerdan que hablamos de la ilustración de un play, de un drama en el teatro. Primera parte, 3 actos, ¿verdad? Y segunda parte, 4 actos. La primera parte con sus 3 actos es acto número 1, Cristo en el medio de las 7 lámparas, candeleros de oro, candelabros. ¿Se dice así en español? Lampstands. Okay. Número 2, el libro con los 7 sellos. Número 3, las 7 trompetas de juicio. Y después en la segunda parte, el acto número 4, la mujer y el niño hombre perseguido por el dragón y sus ayudantes, la bestia y el dragón. El acto número 5, las 7 copas de ira. El acto número 6, la caída de la gran ramera y las bestias. Y el acto número 7, el juicio sobre Satanás, seguido por nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén. Si se fijan, es sencillo. No es difícil Apocalipsis. Es sencillo. Otra de las cosas que lo hace sencillo es el hecho de que no tenemos aquí un libro que está dándonos una narración cronológica en todos de principio a fin, sino que cada de estos actos narra el mismo periodo de tiempo. El mismo periodo de tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero lo narra desde ángulos de cámara diferentes. Nos da diferentes perspectivas de el mismo evento. Y dentro de cada periodo hay hacia el final una intensificación de esos eventos en la medida que llega al fin de esa, ¿verdad? De ese periodo, de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Alguna pregunta sobre la estructura? Okay, vamos entonces a continuar. Vamos a comenzar hoy a ver allí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Nosotros mencionamos la semana pasada que el primer capítulo abre, ¿verdad?, con la visión del Hijo del Hombre. No lo vamos a leer. Si ustedes recuerdan, nuestro propósito no es leer versículo por versículo, sino tratar de coger la visión a vuelo de pájaro de Apocalipsis.
Que nosotros podamos, después de las varias semanas que vamos a estar viendo el libro, poder decir, lo veo, I got it, ¿verdad? Lo he visto en una ojeada, lo tengo. Eso no quiere decir que ¿verdad? Que no vas a estudiarlo, a profundizarlo, a mirarlo en sus versículos, etcétera, pero por lo menos ya lo visualizas como un conjunto y te hace sentido. Esa es la idea. El capítulo número 1, sabemos que ahí está la visión del Hijo del Hombre, ¿verdad? Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 11. Dice que el versículo 10 dice, Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tenemos la visión del trono, donde Cristo está reinando en su trono, y a la misma vez Él tiene un mensaje para las 7 iglesias, y Él está en medio de las 7 iglesias. Vemos la presencia de Cristo permanente en medio de su pueblo. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que Cristo hace allí en medio de su pueblo? Vamos entonces a ver algunos versículos rapidito. Por ejemplo, allí en el versículo del capítulo 1, versículo 13, dice así, déjeme leer desde el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Verdad? La revelación de Dios allí en medio de su trono. Y después, un poquitico más abajo en el 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si nosotros somos una iglesia, ¿verdad? En aquel momento, o en cualquier momento de este periodo, o ahora, cuando oímos esto y leemos esto, ¿qué sentimos? Aliento, consuelo. ¿Verdad? El Señor está vivo, el Señor vive, el Señor está reinando. No puedo dejar que los sufrimientos que me rodean, ¿verdad? Oscurezcan esa visión, esa realidad de que Él vive y de que Él vive por nosotros, de que Él es el que tiene las llaves, de que Él es el que está reinando. Él está en medio de su iglesia, vivo con su presencia. Él vive en su iglesia a través de su Espíritu. ¿No es eso gran consuelo? Sabe que está en medio nuestro, caminando con nosotros, en medio de la iglesia. No sabemos qué va a pasar mañana nosotros aquí en los Estados Unidos, pero recuerden que Él está con nosotros. Él estaba con esos cristianos ¿cuántos vieron el videíto, verdad? Caminando por esa playa. Él estaba ahí en medio de su iglesia, está en medio de su pueblo. Su presencia está entre nosotros. Esto trae aliento, esto trae consuelo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué está haciendo en esta iglesia? Está revelando cosas escondidas. Lo que hace Cristo a lo largo de toda esta dispensación con su iglesia, estamos diciendo que, ¿verdad? Este acto es un acto que no es solamente para las 7 iglesias en aquel momento, sino que es para toda su iglesia.
No solamente Él está vivo con su presencia y consolando, sino que también está en el medio de la iglesia revelándole el carácter, el estado de la iglesia. Nos está enseñando cosas acerca de nosotros, revelando. Una de las cosas que hace la prueba, no sé cuántos de ustedes ya se ha fijado, lo ha notado, es que la prueba y las dificultades y el sufrimiento son reveladores. Es en medio del sufrimiento donde aprendemos muchas cosas acerca de nosotros, ¿no es así? Se revelan cosas acerca de nuestro carácter, ¿verdad? Cuando estamos en dificultad, cuando estamos sufriendo. Veamos qué dice Apocalipsis 2:4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué está haciendo también? Amonestando. ¿Qué hace el Señor en medio de su iglesia? Primero vimos su presencia, consuelo, ¿verdad? Pero también ahora revelando, amonestando, nos amonesta, nos revela dónde estamos y nos amonesta, ¿verdad? En el camino. En este caso era la iglesia que había dejado su primer amor. Necesitaba volver a su primer amor, ¿verdad? Redescubrir el amor de Dios en Cristo Jesús es la forma en que volvemos al primer amor. Veamos qué dice Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:16. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué está haciendo el Señor en medio de su iglesia? También refinando a su iglesia. En esta iglesia estaban aquellos que tenían una doctrina errada, ¿verdad? La doctrina de Balaam, de Balac, ¿verdad? Los nicolaitas, personas que estaban entregadas al lucro, a la ganancia, doctrinas falsas, erradas, que se apartaban de la sana doctrina. Y el Señor está en medio de su iglesia también para refinar a su iglesia. Gloria a Dios por eso. Que nos preserva, que nos refina. Su iglesia verdadera, Él está en medio de ella para preservarla, para refinarla, ¿verdad? Para revelarle, para amonestarla. Apocalipsis 2 y 3 también dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sabemos también que el Señor nos revela aquello que le es agradable, ¿verdad? El Señor trae a su iglesia también un sentido de aquellas cosas que están haciendo bien. ¿Para qué? Para afirmarlas, para motivarlas. Esta era la iglesia que le faltaba su primer amor, pero una iglesia que no es perfecta, pero tenía cosas buenas y tenía también esta área en la cual el Señor le estaba llamando la atención. ¿Cómo es posible eso? Porque el Señor está en medio de su iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La recompensa de la vida eterna, ¿verdad? Que es la corona de la vida, que es el final de nuestra carrera, ¿verdad? Nos dirigimos a ese gozo, nos dirigimos a ese deleite final de nueva creación. Esa es la motivación del creyente, ¿verdad? El amor a Dios. El amor a Dios porque Él nos ha amado primero. Él nos ha amado primero.
que Dios nos ha salvado por gracia para poder llevarnos a ese lugar, a esa recompensa de su misericordia, de ponernos en una nueva creación, donde dice que está el árbol de la vida. Ya no hay ningún árbol, ¿verdad?, que nos pueda llevar a la muerte, sino solamente el árbol de la vida. Esto trae una esperanza, una esperanza. Puesto los ojos en la esperanza, puesto los ojos en el galardón. El que tiene esta esperanza, dice Juan, ¿sé qué? Se purifica a sí mismo. Vean las motivaciones correctas de la vida cristiana, ¿verdad? La esperanza, la gracia, el amor de Dios, nuestra herencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios está en medio de su iglesia, Cristo está en medio de su iglesia para poder refinar nuestra visión de nuestro futuro, de nuestra recompensa, de la herencia que tenemos los santos. Nuestra mejor vida no es ahora, sino nuestra mejor vida está en los cielos con Cristo Jesús. Y pasamos por este peregrinaje, pasamos por esta carrera, pasamos por esta batalla, pero siempre con la visión de la promesa delante de nosotros. ¿Qué dice también Apocalipsis 3, versículo 18 y 19? Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué está haciendo Dios también en medio de su iglesia? Disciplinando a su pueblo. Pero si ustedes se fijan, nos disciplina porque nos ama. Porque nos ama. Dios no le hace daño a sus hijos. Ningún padre bueno daña a sus hijos, pero sí los disciplina. La disciplina no es para dañarnos. La disciplina es para hacernos bien. La disciplina es para volvernos a traer al disfrute de su amor y a la visión de nuestra esperanza. Es para volver a restaurar en nosotros la fe que puede abrazar el amor y que puede vivir en esperanza. Fe, amor y esperanza. ¿Verdad? Y bueno, finalmente ahí también los capítulos 1 al 3. Es como que él, en medio de estos 3 capítulos y todo el mensaje a sus iglesias, es como que él está diciendo, resonando con las palabras que le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje que Dios quiere comunicar, ¿verdad? En este primer acto de Apocalipsis a la iglesia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está con nosotros, entonces podemos sufrir, ¿verdad? Podemos entonces salir a la batalla porque el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. Me parece estar recordando a Moisés, cuando sabe que el conflicto es inevitable, tiene que ir allí a Faraón y sabe que eso lo va a traer en un conflicto abierto, que tiene que guiar a este pueblo. Y Moisés quería asegurarse que Dios fuera con él. Tú vas conmigo. Si tú no vas, yo no voy. Pero si tú vas conmigo, ¿qué necesidad tenemos de eso, verdad? De poder ser afirmados y asegurados en que Dios está con nosotros, de que Él va con nosotros.
Ustedes se fijan, hermanos, a veces nosotros queremos tener todas las respuestas a lo que nos ha pasado en la vida. Queremos que Dios nos guíe de una manera automática, como un GPS o como un MapQuest. Dobla por aquí, dobla a la izquierda. Así no perder nunca una salida. Y hay personas que han absorbido un tipo de cristianismo que no es real. Porque así no es como Dios necesariamente obra en nuestras vidas. Él está obrando y providencialmente y soberanamente, habiéndonos dado una misión, habiéndonos comisionado y nosotros saliendo, Él está en medio nuestro. Él nos va a guiar, Él nos va a consolar. Él abre puertas, Él cierra puertas. Él nos lleva a momentos de gran alegría y a momentos de profunda tristeza. Él puede prosperar materialmente, Él puede quitar todas las cosas materiales, pero la bendición no está en qué, en las circunstancias, en lo que tengamos o dejemos de tener. La bendición está en que Él está con nosotros, en que Él está con nosotros. Estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y mi anhelo y mi deseo a medida que crecemos en la vida cristiana es precisamente estar con Él. Estar con Él. Ese es el anhelo y el deseo de su pueblo. El estar con Él. El disfrutarlo. El disfrutar de su presencia, de su comunión. ¿Verdad? Esa es la motivación de la vida cristiana. El disfrute de su presencia, la comunión con Él. Por eso es que dice la Biblia que el gozo del Señor es el gozo del Señor. No es alegría del mundo, ¿verdad? No es el evangelio de la prosperidad, donde el gozo y la bendición está en las cosas que Dios me da. Donde Dios es simplemente un medio a algo. Dios es alguien que es usado. Por ejemplo, Dios es alguien que es usado, pero no es adorado. Por ejemplo, pensemos, me viene a la mente la película de la lámpara de Aladino. ¿Quién adoraría al genio? El genio simplemente sirve mientras le quede algún deseo que otorgarme. Pero cuando el genio me diga, se acabaron tus deseos, ¿qué hago yo? Le doy una patada a la lámpara, porque ¿qué puede hacer por mí? El genio no es adorado, es usado. Y ese tipo de cristianismo presenta a un Dios que en realidad no está siendo adorado, sino está siendo usado. Es un medio para yo recibir lo que yo quiero, mi agenda personal. Pero Dios no se ha convertido en mi adoración, en el objeto de mi adoración. Y mi deseo, mi anhelo es estar con Él. Y en medio de cualquier sufrimiento, eso no nos puede ser quitado. Por eso es que Apocalipsis comienza de esa manera. ¿Verdad? Se me ocurre pensar en Pablo y Silas. En la prisión más profunda y a medianoche que hacían, cantaban himnos y alabanzas al Señor. Se me ocurre pensar allí en Pedro, en el monte de la transfiguración. Señor, ¿podemos quedarnos aquí? ¿Podemos quedarnos aquí? Sí, hermano, hemos perdido a Dios y a Cristo en medio de las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos debe ir encaminado al objetivo de ¿qué? De comunión y deleite en Cristo. Y yo sé que me estoy desviando un poquitico, pero creo que es importante, ¿verdad? El hecho de que aún en medio del sufrimiento, no es que Dios se ha ido, no es que Dios me ha fallado, no, es que Dios quiere en medio de esas circunstancias que tú lo encuentres a Él. Que Él se convierta en el gozo, en el deleite de tu vida. Y a veces precisamente la disciplina del Señor no es para hacernos daño, es porque nosotros nos estamos haciendo daño.
Es porque nosotros nos hemos desviado y no estamos en comunión con Él. La disciplina de Él a mi vida es para restaurarme, volver a su Hijo amado a comunión con Él. Que mi corazón una vez más vuelva, como decían en el camino de Emaús, ¿verdad? ¿No ardía nuestros corazones mientras Él nos abría las Escrituras? Todo lo que hacemos en la vida cristiana, las disciplinas espirituales, etcétera, etcétera, ¿es para qué? Para tener comunión con Cristo. Para tener comunión con Cristo. Son medios que Dios nos ha dado para poder a través de ellos, por la fe, volver a sintonizar mi comunión en Cristo Jesús y deleitarme en Él, ¿verdad? La iglesia entonces, en medio del sufrimiento, el conflicto es inevitable, pero puede la iglesia continuar mirándolo a Él y andar y caminar en el sentir de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Hijo del Hombre está exaltado en gloria, gobierna el mundo en el interés de la iglesia, somos más que vencedores, entonces pueden las pruebas venir. Y entonces ahí pasamos al capítulo 6 de Apocalipsis, donde comienza el segundo, vemos de una manera específica el segundo acto, comienza en el 4, pero vamos a mirar ahí a los sellos de una manera en particular, porque los sellos entonces representan el sufrimiento de la iglesia en el mundo. Cada vez que se abre un sello de esos, es una calamidad, un sufrimiento, una plaga, una mortandad, ¿verdad? Algo que trae sufrimientos al pueblo de Dios. Esos capítulos del 4 al 7 tienen como centro de ellos los sellos que representan desde el principio de la venida de Cristo hasta su segunda venida los sufrimientos de la iglesia en diferentes manifestaciones. Vamos a mirar algunos un momentico. Aquí en el capítulo 6, dice, vamos a comenzar en el 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. A propósito, ¿quién es el que abre los sellos? El Cordero. Todo este sufrimiento es sufrimiento que está en control de Dios. Está en control de Dios, está en su trono. Una vez más, Dios es el que reina. Los sufrimientos son ordenados por la mano soberana de Dios. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Segundo sello. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuarto sello, ¿verdad? Mortandad en la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad
y con las fieras de la tierra. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Después entonces viene el séptimo sello, pero si se fijan, dentro de los 7 sellos hay como una intensificación de estos sufrimientos hasta, si ustedes se fijan, es decir, vemos primero el primer sello, el vencedor, sale Cristo con su iglesia, donde quiera que esté Cristo con su iglesia, viene la oposición, ¿verdad? El segundo sello, conflicto en la tierra. Tercer sello, escasez en la tierra. Conflicto en la tierra quiere decir ¿qué? Guerra, ¿verdad? Conflictos, guerra, rumores de guerra. Tercer sello, escasez en la tierra. Hambruna. Cuarto sello, mortandad. Gran mortandad en la tierra. Quinto sello, los mártires, la iglesia pagando un precio a lo largo de la historia en el testimonio de Cristo. Sexto sello, cataclismos en el mundo, ¿verdad? Tragedias climáticas, terremotos, diferentes eventos, cataclismos en el mundo. Todas estas cosas caracterizan ¿qué? La historia de la humanidad desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Si ustedes se fijan, es la primera serie de sellos. Después van a venir trompetas y después van a venir iras. Si esto es cronológico, no queda tierra ninguna para destruir cuando ya lleguemos a la tercera serie. Porque los cataclismos aquí ya son tales y la descripción es tan profunda de la mortandad, de la destrucción, de cómo las cosas están siendo removidas. ¿Por qué? Porque al final de estos sellos llega el final. No es que esto es una parte solamente y después viene otra parte cronológica, sino que esto describe toda la edad, ¿verdad? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Describe toda esa edad, pero la describe mirando al sufrimiento de la iglesia en el mundo. Lo que la iglesia experimenta en términos de sufrimiento por causa del avance de ella
en Cristo Jesús. Finalmente, entonces, tenemos en el capítulo 7, vamos a leer el capítulo 7 también, rapidito. Dice, después de esto, ya estamos en el 6º sello, preparándonos para el último sello, lo cual nos trae al final de la era, ¿verdad? Al final de los tiempos, ya para que Cristo regrese. ¿Y qué nos quiere decir entonces ahora Apocalipsis? Veamos. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿A qué les suena a ustedes este lenguaje en Apocalipsis? Claro, sí. Aquí está, ¿verdad? El final de la edad, ¿verdad? Todos los redimidos de Dios, toda la Israel de Dios, de judíos y gentiles, representados en estos 144,000. Creo que es 12 por 12, ¿verdad? ¿Por cuánto? Right. 12 por 12, ¿eso es cuánto? 144. Para que sean 144,000, ¿por qué lo multiplicamos? Por 1,000, ¿no? Sí, pero es 12 por 12 por 1,000.
por 1000. Representando 1000 representa esa completitud, ¿verdad? Ese número completo. 12 representando las 12 tribus, 12 representando también apóstoles, la iglesia. En otras palabras, representa todo el pueblo de Dios, que antes de que venga el final y todas las cosas sean removidas. Si ustedes se fijan, en este capítulo se está bajando el telón ya para siempre, en el sentido de que viene, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser removido. Oímos lenguaje de ¿qué? De Pedro. Dice, finalmente aquellas cosas que pueden ser removidas van a ser removidas. Toda la creación como es hoy, que gime, va a ser transformada, regenerada, y habrá nuevos cielos, nueva tierra, donde ya no habrá más tabernáculo, ¿verdad? Él es el tabernáculo de su pueblo, ya no habrá más sol, ya no habrá, ¿verdad?, más luna. Él es la luz de su pueblo. Y vemos finalmente que están de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su ¿qué? Su tabernáculo sobre ellos. Dios es nuestro tabernáculo, y ya no tendrán hambre ni sed, ¿verdad? Ni calor, no caerá más sobre ellos calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si ustedes han leído Apocalipsis, se dan cuenta que esto es lo mismo que vemos en el capítulo 21. Vamos un momentico al capítulo 21 para que se den cuenta del final de un acto que se compara con el final de otro acto. Es decir, no hay una cronología, porque si no hay varios finales. Lo que podemos ver es que una y otra vez se va a describir el final. En este segundo acto de los sellos se describe el final. En el primer acto de Cristo en su iglesia, Cristo está con su iglesia hasta el fin del mundo. Y en este segundo acto, en sufrimiento y en tribulación, en otras palabras, ¿va a haber gran tribulación? Bueno, hay gran tribulación. Y habrá tribulación. Y se intensificará la tribulación. ¿Verdad? Pero lo que tenemos es que estar preparados, porque la iglesia atraviesa tribulación, pero es preservada y cuidada en medio de ella. La iglesia atravesó tribulación en el tiempo en que Apocalipsis es escrito, en esa última década, y creemos en esa fecha posterior. Yo creo que fue escrito en esa última década del primer siglo. Había gran tribulación, ya sea que sea la fecha temprana o la fecha antigua, como quiera que sea, Nerón o Domiciano, cualquiera de los dos fueron perseguidores de la iglesia, cualquiera de los dos desencadenaron gran tribulación sobre la iglesia. El imperio romano, su religión falsa de la adoración al César, y aquellos castigos y aquellas persecuciones y violencias sobre los cristianos, de ser echado a las fieras, de ser envuelto en betún, en brea, y encender el Coliseo romano, de ser despedazado por fieras, ¿verdad? Gran tribulación, de ser deprivados de derechos, de familias, separados, atormentados. Gran tribulación. La ha habido, estamos viviéndola y las vamos a seguir mirando hasta el fin. Esa es la historia de los sellos. Y toma diferentes manifestaciones. Diferentes manifestaciones. Desde hambruna, carestía, ¿verdad? Cataclismos, pestes, guerras. Son sellos, los sufrimientos que en este mundo la iglesia sufre y pasa por esta prueba.
pero el Señor está con ella. Ahora, volviendo aquí a Apocalipsis 21, dice, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Allá en Apocalipsis 7 vimos que va a remover tanto el mar como ¿qué? Como la tierra. Lo leímos, ¿verdad? Versículo 2 de Apocalipsis 7 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, los 4 puntos cardinales. Esta no es un cataclismo localizado, no es un cataclismo en una región en particular. Al final ya de estos sellos es un cataclismo universal, porque ya es el final donde entonces Dios trae juicio y dice que se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pero eso no va a suceder, ese final, donde todas las cosas son removidas, no sucede hasta que todo el pueblo de Dios es sellado y todo el pueblo de Dios entonces está en la presencia del Señor. Y ese final entonces viene sobre los moradores de la tierra con gran destrucción, con gran desolación para los enemigos de Jehová. Y después de eso empieza que dice yo Juan, versículo 2 de Apocalipsis 21 otra vez, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El mismo lenguaje de ¿qué? De Apocalipsis 7. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 6, hecho está, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es lo que está pasando al final, en el versículo 17, que dice, porque el cordero que está en medio de, versículo 16, desde más arriba, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. El 15 ya nos habló del tabernáculo que Él extiende sobre ellos. Esto es cumplimiento. Estoy desde el del 7 al 21. En este momento estoy mirando el 7, 14, 15 al final. Y en el 7, 14, comparándolo con el 21, 1 y 2, nos dice el 7:14, el 7:15, por esto están delante del trono de Dios, ya salieron de la tribulación, ¿verdad? Se acabó tribulación para ellos, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ustedes se fijan, no hay aquí ninguna mención ni referencia a un tabernáculo físico que va a tener que ser erigido, restaurado. Todo eso eran sombras y tipos del tabernáculo que vendría en Cristo Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Aquello simplemente era un tipo, un símbolo bajo aquella dispensación antigua, bajo la ley, del verdadero tabernáculo que es Cristo Jesús. El verdadero templo. A propósito, eso es un tema que se repite a lo largo de la historia de la redención. Templo, tabernáculo, morada de Dios con los hombres. Desde el Éxodo, desde que estaba la tienda del testimonio. Dios que había hecho tabernáculo con los hombres, pero todo eso representaba, ¿verdad? Y iba avanzando progresivamente en la revelación hasta venir
al tabernáculo verdadero. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ustedes pueden destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Hablando de su resurrección, que es el principio, primicias, ¿verdad? Que ya nos hablan de que el reino ha llegado, ha venido, principio de nueva creación. Principio de nueva creación. Dios está renovando todas las cosas. Y aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo es nuestro templo. Venimos a celebrar los que entramos en este descanso, ¿verdad? Ahora entramos a través de la gracia y la fe. No entramos trabajando y obrando, sino entramos confiando, creyendo, descansando. Y por eso es que el domingo ahora, de entrada, es decir, el Señor cambia en su resurrección de sábado para domingo, del 7º día después de trabajar a descansar, ahora entrando en una nueva creación, donde dice que ahora entramos en descanso y descansamos de nuestras obras. Y en ese descanso viene una vocación y viene un servicio y viene una adoración, pero sale ¿de qué? De descanso en Cristo, de fe en Él, de confianza en Él, de estar seguros y guardados en su templo. ¿Verdad? Tipos, cosas que eran sombras de lo que habría de venir. Él extiende el tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed. No tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. ¿Por qué no va a caer el sol más sobre ellos? Porque ya no hay sol. Ya no hay sol. Ya el sol no nos agota más. Interesante, dice que allá en el Éxodo, la presencia de Dios estaba en ellos como en una nube. ¿Para qué? A resguardarlos del sol, ¿verdad? Y aquel pilar de fuego por la noche. Pues ya no va a haber necesidad ni del sol ni de la luna. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestra morada. La morada de Dios con los hombres. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Comenzando en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya fueron destruidos por la mano de Dios, representada en esos ángeles. Y el mar ya no existía más. ¿Por qué el mar? Ay, pero si a mí me gusta tanto el mar. Bueno, el mar es una representación en la Biblia de todo aquello que zozobra en el mundo. Es el mundo que zozobra, que tiene espuma, que está sucio, que está en tormenta, que está en vaivén. El mar es un símbolo de eso, de zozobra, ¿verdad? De espuma, de vaivén, de violencia, de monstruos que salen de ese mar. Pero lo que va a haber dice que va a ser un ¿qué? Un río apacible. Ya no hay violencia, ya no hay zozobra, ya no hay monstruos, ya no hay profundidades del abismo, ¿verdad? Representando precisamente ese mar a todas aquellas pruebas y luchas y enemigos que hemos encontrado en este mundo. ¿Se dan cuenta por qué no hay mar en ese aspecto? No es que no haya agua, ¿verdad? Sino el mar ahí representa algo. Dice entonces, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Qué es la santa ciudad y la nueva Jerusalén? ¿Qué vimos allá en Apocalipsis 7? Que estaba compuesta de ¿qué? Right. El pueblo de Dios. Es la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Es la nueva Jerusalén. Hebreos nos dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13 nos dice que es la asamblea de todos los espíritus hechos justos. Vamos un momentico a Hebreo brevemente
para que lo puedan ver ahí en Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Comenzamos el 18 para que puedan ver la idea desarrollada completa. Hebreos 12, comenzamos el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿De qué se está describiendo aquí? ¿Ah? El Sinaí. El Sinaí. Donde en el Sinaí es entregada ¿qué? La ley, el pacto de ley. No es que es entregada la ley moral. La ley moral siempre ha existido, ¿verdad? Pero le fue dado al pueblo allí en el monte Sinaí, por supuesto, la ley moral representada en esos 10 mandamientos, pero muchas otras leyes y ordenanzas y ceremonias, etcétera. Es decir, este pacto se caracterizaba por leyes. Dice que el pueblo no podía soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este es el monte Sinaí. Pablo utiliza, ¿verdad?, esta misma contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Los hijos de Hagar, ¿cómo se dicen? Agar y de Sara, para representar los dos pactos. El pacto de obras, haz esto y vivirás, y el pacto de gracia, yo he hecho a tu favor y ahora vive en mí. Dice, no nos hemos acercado al monte, a ese monte, al monte de Sinaí, donde no podíamos vivir, que nos mataba, sino ahora dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué cosa es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. ¿Qué es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, la celestial. Si ustedes se fijan, la ciudad no es una ciudad física en Palestina. No es la ciudad que buscamos, no es la ciudad que Dios va a restaurar en una Palestina física. No, dice Jerusalén, la celestial. ¿Qué hay en esa Jerusalén celestial? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la de Apocalipsis 21, la ciudad que desciende, o el tabernáculo de Dios con los hombres, que lo tenemos también en Apocalipsis 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se nos describe el fin. En Apocalipsis 7 se nos describe el final. El final de tribulación y el comienzo, ¿verdad?, de la nueva creación en Cristo Jesús. Y ahí se baja el telón del segundo acto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? 2 actos. El primer acto, Cristo en el medio de los 7 candelabros, de principio a fin. Después que Cristo ha asegurado a la iglesia de que está en medio de ellos para hacer todo lo que vimos y que está con ellos hasta el fin, sale Cristo y su iglesia como vencedores,
pero salen como vencedores a pelear al conflicto y a sufrir en medio del mundo. Pero el final de ese sufrimiento y de ese conflicto y de esa historia es nueva creación con Cristo Jesús, la culminación de todas las cosas. Ese es el final del segundo acto. Vamos a hacer un acto ahí. Lo que vamos a ver la semana que viene es 7 trompetas de juicio. Durante todo el tiempo, es decir, volvemos ahora al principio. Cuando vuelve a subirse el telón, en Apocalipsis capítulo 8 al 11, lo dejamos en el 7, ¿verdad? Primer acto, 1 al 3. Cristo en el medio de los candelabros. Segundo acto, el libro con los 7 sellos, capítulos 4 al 7. Tercer acto, las 7 trompetas de juicio, capítulo 8 al 11. ¿Qué nos va a decir el libro de Apocalipsis entonces? Adelantándonos un poquito y después lo veremos la semana que viene. La iglesia sufre en el mundo y la iglesia está en conflicto con sus enemigos, pero durante todo ese tiempo Dios está sonando trompetas de advertencia, de juicio a las naciones. Trompetas de advertencia, de juicio a las naciones. Y eso sucede desde el principio, que Cristo vino, hasta el final, la segunda venida de Cristo. La iglesia sufre en el mundo, pero a la misma vez que sufre, Dios también está haciendo algo, está sonando trompetas de juicio y le está diciendo a todos los habitantes de la tierra: arrepentíos, arrepentíos. Y los habitantes de la tierra se arrepienten. Aunque caen sobre ellos juicios de trompeta y finalmente caen sobre ellos juicios de ira, ¿verdad? Sabemos que la historia es que aquellos que son los enemigos de Dios no se arrepintieron de sus obras malas, no se arrepintieron, ¿verdad?, de su rebeldía, su rebelión contra Dios. Y ahí entonces terminaría la primera parte de Apocalipsis, que es la lucha de la iglesia en la tierra. Abrimos este tiempo ahora. ¿Alguna pregunta? Ok. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Miguel. Ajá. Right. Yeah. Sí. Mira, hermano, es muy interesante. Nosotros fácilmente podemos perder el camino. Por ejemplo, estoy tratando de contar y que me dé el número. Estoy tratando de ver los nombres y no estoy seguro que la matemática me da.
Por ejemplo, el profeta dice en un momento allá, creo que es a Ezequiel, que midió el ¿qué? El templo. ¿Recuerdan Ezequiel? Que midió el templo. Y entonces empieza a dar las medidas del templo. Y entonces alguien puede decir, wow, ¿y estas medidas? ¿Será que el templo va a ser de tal medida, de tal? Y alguien puede perderse en una literatura profética en términos de las cosas literales de lo que está diciendo. Ahora, ¿qué hace la Biblia cuando mide? Cuando cuenta? Lo que está haciendo Dios cuando mide y cuando cuenta es simplemente separar para Él. Separar para Él. Consagrar para Él. Punto. El simbolismo aquí es que los escogidos de Dios en su totalidad han sido todos contados, han sido separados para Él, han sido completados. Si nosotros entramos a analizar los símbolos en sus detalles, ahí nos perdemos. Es como la alegoría. Si nosotros empezamos a algo alegórico, empezar a tratar de hacer interpretaciones alegóricas e ir a detalles, nos perdemos porque esa no es la idea del símbolo. Es simplemente representar algo. ¿Qué representan esos números? Que la completitud, el número completo del pueblo de Dios ha sido recogido, ha sido separado y ha sido completado para Él. El templo de Dios, Cristo con su iglesia, es consagrado, es separado para Dios y para nueva creación. ¿Se dan cuenta? Entonces, si queremos buscar respuestas de razonamientos más allá, nos perdemos y perdemos el camino fácilmente. Podemos, ¿qué hace esto con la iglesia? Nos asegura, nos trae consuelo. Es decir, ¿qué doctrina tenemos aquí? La doctrina de que ninguna de mis ovejas se perderá, simplemente. Él va a recoger a todo su pueblo, Él va a recoger a todo su pueblo de todos los cuatro vientos de la tierra. Eso era profetizado en el Antiguo Testamento. Vendrán del norte, vendrán del sur, del este, del occidente. Todos serán recogidos en mi ciudad. ¿Verdad? La mente literal, que no puede ver el aspecto profético y progresivo de la redención y los tipos que Dios está utilizando para poder venir al cumplimiento en el Nuevo Testamento y finalmente en la nueva creación. Pues entonces empieza a decir, ¿de dónde van a venir? Del norte. ¿Qué está en el norte? A ver, Rusia. Oh, ¿qué está allá? Está Irán. Empezamos dependiendo lo que esté en las noticias, empezamos a hacer interpretaciones que salen ¿de dónde? De mi mente, ¿verdad? Informada por lo que yo estoy viviendo hoy. ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? ¿Quién será? Y cambian, las teorías cambian. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas. ¿Y dónde está el criterio para establecerlo? Tenemos que tener cuidado con eso. En este aspecto, de todos los cuatro vientos, Jesús lo dice también en el discurso, ¿verdad?, del Monte de los Olivos. Dice, recogerán a mis escogidos, ¿de dónde? De todos los cuatro vientos. Así ha estado siendo recogido el pueblo de Dios, la Israel de Dios, tanto judíos como gentiles, para juntarlos ¿dónde? En la Israel palestina, en la Jerusalén celestial, en el templo eterno de Dios, no hecho de manos. Amén. Vamos a abrir, nos queda poco tiempo, vamos a tener un tiempo de oración, ¿verdad? Para terminar, no dejar que perdamos esta parte. Si usted tiene ahí una petición de oración, una necesidad, saludamos, ¿verdad? Abna, ¿nos puedes presentar al amigo que nos visita? Bienvenido, Valentín, esta noche. Qué bueno poder tenerte con nosotros, gloria a Dios.